¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia de Abraham y Sara? Es una de las más fascinantes y a veces un poco confusas de la Biblia. Eran hermanos. ¿Cómo es que se casaron? Y lo más increíble, ¿cómo tuvieron un hijo cuando ya eran pero tan mayores? Hoy vamos a desentrañar todos estos misterios juntos. Prepárate, porque la historia es digna de una película. Para empezar, aclaremos la pregunta del millón. ¿Abraham y Sara eran hermanos? La respuesta es sí y no. Suena complicado, ¿verdad? Pero la Biblia misma nos da la clave. En el libro del Génesis, capítulo 20, Abraham le dice al rey Abimelech que Sara es su hermana. Y luego lo explica: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Qué significa esto? Significa que Abraham y Sara compartían el mismo padre, Taré, pero tenían madres diferentes. Eran medio hermanos. Hoy en día, la idea de un matrimonio entre medio hermanos nos parece extraña y está prohibida en la mayoría de las culturas por razones genéticas y éticas. Pero tenemos que viajar en el tiempo, miles de años atrás. En esa época, en la antigua Mesopotamia, las costumbres y las leyes eran muy diferentes a las nuestras. La estructura social se basaba en clanes y familias muy unidas. Los matrimonios dentro del círculo familiar, incluso entre parientes cercanos, no eran algo tan inusual. De hecho, a veces se fomentaban para mantener la pureza del linaje, proteger las herencias y fortalecer los lazos familiares. La ley de Dios que prohibía este tipo de uniones, como la que encontramos más tarde en el libro de Levítico, aún no había sido entregada. Eso ocurriría cientos de años después, en tiempos de Moisés. Así que, en el contexto cultural de Abraham y Sara, su matrimonio como medio hermanos no era visto como algo incorrecto o prohibido. Era una práctica aceptada en su sociedad. La historia bíblica no lo presenta como un escándalo, sino simplemente como un hecho. Lo importante para el relato no es tanto su parentesco, sino la increíble fe y el viaje que emprenderían juntos. Ahora, pasemos a la segunda parte de esta asombrosa historia, el milagro de tener un hijo a una edad tan avanzada. Cuando Dios llama a Abraham, que en ese entonces se llamaba Abram, le hace una promesa increíble. Le dice que hará de él una gran nación y que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Imagínate eso, una promesa gigantesca. Pero había un pequeño, o más bien un gran problema. Abraham y su esposa Sara, que se llamaba Sarai, no tenían hijos. Y no es que fueran jóvenes y tuvieran tiempo. Para cuando recibieron esta promesa, Abraham ya tenía 75 años y Sara 65 y, a medida que pasaban los años, la promesa parecía cada vez más imposible de cumplir. Los años se convirtieron en décadas, 10 años, 20 años, y nada. Imagina la espera, la duda, la angustia. Sara, sintiendo la presión y probablemente pensando que ella era el obstáculo, le propuso a Abraham una solución muy común en esa cultura, en tener un hijo a través de su sierva egipcia, Agarán. De esta unión nació Ismael. Humanamente, parecía una solución lógica. Abraham ya tenía un hijo. Misión cumplida, pero ese no era el plan de Dios. La promesa era específica. El heredero nacería de Sara. Cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, Dios se le apareció de nuevo. Le cambió el nombre de Hebron, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes, y a Sarai le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Dios reafirmó su pacto y les dijo claramente: de cierto, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. La reacción de Abraham, según la Biblia, fue reírse. No una risa de burla, sino de incredulidad. Tenía casi 100 años. Poco después, 3 visitantes celestiales, que muchos interpretan como ángeles o incluso Dios mismo, visitaron a Abraham. Mientras comían, uno de ellos repitió la promesa de aquí a 1 año. Por este tiempo, volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando a escondidas desde la tienda, también se rió para sus adentros. Pensó: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Era una reacción completamente humana y comprensible. ¿Quién no se reiría ante algo que desafía todas las leyes de la naturaleza? El visitante celestial, conociendo sus pensamientos, le pregunta a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta pregunta es el corazón de toda la historia. Para los seres humanos, era imposible. Para la medicina de hoy, sería un caso de estudio monumental. Pero para el Creador del universo, no hay imposibles. Y tal como Dios lo había prometido, al tiempo señalado, un año después, Sara concibió y dio a luz a un hijo. Abraham tenía 100 años y Sara 90, 100 y 90 años. Llamaron al niño Isaac, que significa risa o el reirá, un nombre perfecto, que recordaría para siempre la risa de incredulidad de sus padres, que se transformó en una risa de pura alegría y asombro. El nacimiento de Isaac no fue solo un evento familiar feliz, fue la prueba tangible del poder y la fidelidad de Dios. Demostró que Dios cumple sus promesas, sin importar cuán imposibles parezcan a nuestros ojos. La historia de Abraham y Sara no es solo sobre un matrimonio entre parientes o un nacimiento milagroso. Es una poderosa lección sobre la fe. La fe no es creer que todo saldrá como queremos y cuando queremos. La fe es confiar en el carácter y las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos el cómo o el cuándo. Abraham y Sara esperaron 25 años por el cumplimiento de esa promesa. Tuvieron dudas, cometieron errores, intentaron ayudar a Dios con sus propios planes, pero al final, su historia se define por su perseverancia y su confianza en que Dios haría lo que dijo que haría. Así que, la próxima vez que leas sobre Abraham y Sara, recuerda esto, su historia nos enseña que las costumbres de hace miles de años eran muy diferentes, pero sobre todo, nos enseña que no hay edad, circunstancia o problema que pueda limitar el poder de Dios. A su historia es un faro de esperanza que nos dice que, incluso en la espera más larga y en la situación más imposible, podemos confiar en que Dios es fiel. Espero que esta explicación te haya aclarado las dudas y te haya inspirado. La Biblia está llena de historias así de profundas y fascinantes. Si te gustó este video y quieres que exploremos más relatos y misterios bíblicos, déjame un comentario con tus sugerencias. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo.